84, Karilla A, tercer renglón de arriba hacia abajo, al comienzo de la nueva Mishnah. Dice ahora la Mishnah, Matnitin, todo lo que es posible consumir en un toro adulto y maduro. A medida que el animal va creciendo, la carne de su cuerpo se va endureciendo y se hace más difícil de poder ser consumida. Como ya nos está diciendo que todas las partes que pueden ser consumidas de un toro adulto, esas son las que nosotros vamos a determinar como parte consumible de un animal. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a hablar ahora de la ofrenda de Pesaj, que no era en absoluto un toro, de hecho no se traía de los vacunos, sino de los ovinos y caprinos, solamente traíamos corderito o chivito, y menor a un año, una vez que cumplieron el año ya son pesulín, quedan inhabilitados para funcionar como ofrenda de Pesaj. De todas maneras, ¿cuáles son las partes que vamos a considerar consumibles? Aquellas mismas partes que pueden ser consumibles en un toro adulto. Esto es lo que dice nuestra Mishnah. Todo lo que es posible consumir en un toro adulto, y a Helbe que diga Raj, se puede consumir y debe ser consumido en aquel cabrito o chivito tierno y recién en su primer año de edad. Para Shekenafaim, y también vamos a agregar aquellos cartílagos, huesos relativamente blandos, que se encuentran en la parte que sería correspondiente al hombro, es decir, entre el cuello y las patas delanteras del animal, y aquellos cartílagos que se encuentran, por ejemplo, en las orejas del animal o en el esternón. Todos ellos también deben ser consumidos en la ofrenda de Pesaj. Y dice la Gemara, analizando lo que está escrito en nuestra Mishnah, Rabbah planteó una contradicción en la misma Mishnah. Dijimos en la Mishnah, todo lo que es consumible en un toro adulto es lo que vamos a considerar también alimento en un cabrito o corderito tierno. No, se entiende entonces que aquello que no es consumible en un toro adulto no lo vamos a considerar como alimento tampoco en la ofrenda de Pesaj, y no vamos a computar y sumar gente para el consumo de esos trozos, esas partes del animal. Ahora bien, hasta ahí no tenemos ningún inconveniente y se puede entender esa lógica. Y Masefá, pasemos a la última parte de la Mishnah. Y también, ¿qué debe ser consumido en el cabrito tierno del Pesaj? Dijimos, aquellos cartílagos que se encuentran entre el cuello y la pata delantera del animal, y los que se encuentran en el resto del cuerpo, que son blanditos. Ahora bien, estos cartílagos no es posible consumirlos en un toro adulto. El toro adulto ya tiene bastante endurecidos esos cartílagos y no es posible masticarlos y comerlos. Entonces, la última parte de la Mishnah contradice la primera parte. La primera parte del parámetro es lo que se puede consumir en un toro adulto, eso lo consideramos alimento en el cabrito tierno. Y luego me dice, los cartílagos que se encuentran en el hombro del animal, esos no es posible consumirlos en un toro adulto. Entonces, ¿cómo se interpreta nuestra Mishnah? En la Tanaei. Sino, la conclusión a la que llegó Rabbah es que nuestra Mishnah son dos Tanaim. Hay dos opiniones que están hablando en nuestra Mishnah. Y quedaría entonces nuestra Mishnah estudiada de la siguiente manera. Así debemos comprenderla. Todo lo que es posible consumir en un toro maduro, adulto, esto es lo que se va a consumir también en el cabrito tierno. No. Y lo que no es posible consumirlo, no se va a consumir tampoco en la ofrenda de Pesaj. Estos cartílagos de los hombros no se van a consumir en la ofrenda de Pesaj, ya que en un toro adulto no se consumen. Esta es la primera opinión que dice nuestra Mishnah. Y ahí terminó la determinación de esta opinión. Y hay quienes dicen, también, como dijimos, estos cartílagos que estamos nombrando. ¿Por qué motivo? Porque si uno los hierve mucho,
sí se los pueden consumir incluso en un toro adulto. Y como es posible consumirlos en un toro adulto si se los hierve, entonces también lo vamos a llamar alimento, y en la ofrenda del Pesaj, este corderito tierno, también vamos a poder consumir de él. Así es como estudió Rabba. Rabba Amar, Rabba por su parte dice lo señor, Mahen Katane, esta explicación que dijo Rabba, que nuestra Mishnah está compuesta de dos opiniones, que no fue nombrada en ningún momento que cambiamos de opinión, no acepto, o de hecho no me termina de convencer que esa sea la mejor interpretación de la Mishnah, sino la Mishnah está explicando lo que nos expuso anteriormente. Mágicatane, quedaría la comprensión de la siguiente manera. Todo lo que es posible consumir de un toro adulto, hirviéndolo. Es decir, tenemos que agregar un dato de comprensión en la Mishnah. Cuando la Mishnah dijo todo lo que es posible consumir en un toro adulto, ¿de qué manera estamos hablando? ¿Es posible consumirlo si lo hago asado? ¿Si lo hago hervido? ¿De qué manera? A esto nos dice Rabá, todo lo que puede ser consumido en un toro adulto, incluso hirviéndolo excesivamente, que pase horas hirviendo y se termine ablandando y pueda ser consumido en un toro adulto, y va a poder ser consumido también en el cabrito tierno de Pesaj, a pesar de que a él se lo hace asado, y no tiene esta ventaja y esta facilidad, que al hervir mucho el agua lo va ablandando y lo hace apto para el consumo. No importa. La ofrenda de Pesaj es tierna, es un animal chiquito, es perfectamente consumible. Si en el toro adulto lo podíamos consumir incluso con exceso de hervor, se llama alimento también para el corderito tierno de Pesaj. ¿Y cuál sería este ejemplo? Los cartílagos que se encuentran en el hombro y otros tipos de cartílagos, que en el toro adulto solo es posible consumirlos con mucho hervor, alcanza para que esto pueda ser también consumible en la ofrenda de Pesaj. Tania que bate de Rabá. Y tenemos una fuente externa que apoya esta interpretación que dijo Rabá. Exactamente las mismas palabras. Todo lo que pueda ser consumido en un toro adulto con hervor excesivo, y es posible consumirlo, y vamos a computar y alistar gente para el consumo en el Pesaj en este cabrito tierno, por más que es asado. ¿Y cuáles son estos miembros? Los, como dijimos, cartílagos que se encuentran en el hombro y los otros cartílagos que se encuentran también en el resto del cuerpo. ¿Qué pasar? Y aquellos tendones tiernos son considerados 100% como carne, como nombramos en la clase anterior. Itbar. La duda que tenemos es la siguiente con respecto a los tendones. Aquellos tendones que con el crecimiento del animal se terminan engrosando y endureciéndose y no es posible consumirlos. Rabbi Yohanan Amar, Nim Arem. Rabbi Yohanan dice, es verdad que cuando crezca el animal no va a ser posible consumirlo, pero ahora nosotros tenemos un corderito y un cabrito tiernos, que es posible consumirlos. Lo consideramos alimento y vamos a participar gente de su consumo en la ofrenda de Pesaj. Esto es lo que dijo Rabbi Yohanan, alistamos personas para que consuman del Pesaj. Les aquí llamar les aquí por su parte dijo, no señor, no vamos a alistar personas para el consumo de esto. No es considerado alimento. Explica la Gemara. Rabbi Yohanan Amar, Batar hasta Azlenan. Rabbi Yohanan dijo, nosotros computamos personas porque nos fijamos en el hoy y ahora. Batar hasta Azlenan. Detrás de lo que es ahora, nosotros vamos. Ahora es posible consumirlo, ahora es alimento. Suma gente para el consumo de ellos. Entonces aquí llamar es aquí dijo, no computamos gente para ellos. Batar basofas de nosotros vamos a tomar en consideración qué va a pasar al final con ellos. Al final no va a ser posible consumirlos porque se endurecen, se engrosan. Entonces no es alimento y no contamos personas para su consumo.
Y Tiber Resh Lakish Rabbi Yohanan. Resh Lakish atacó con una pregunta a Rabbi Yohanan. Dijo nuestra Mishnah, todo lo que es posible consumir en un toro adulto es lo que vamos a consumir en el cabrito tierno. Umaen, ¿y cuáles son esos productos? Como dijimos anteriormente, los cartílagos, etc. Haneim. Estos son los que habilitamos al consumo. Ahora que no, pero tendones que terminan engrosándose, sobre esos no hay permisión, porque no van a poder ser consumidos en estado adulto. Amarle, le dijo el Rabbi Yohanan, Tanna Hane, Nuadin Leana. Dijo, no señor, el Taná nombró a estos productos específicamente, a estos cartílagos, pero lo mismo va a ser aplicable también a los tendones. Así como habilitó el consumo de estos cartílagos, habilita también el consumo de otros tendones, a pesar de que no los nombró. Es más, Hane, Maitama, estos cartílagos, ¿cuál es el motivo? Que sí los consideramos alimentos en la ofrenda de Pesach, de Amit Achle, Shulakadol Beshelaka, porque es posible consumirlos, incluso en un tono adulto, si lo hervimos excesivamente, como dijimos antes. Quiere decir que tomó en cuenta algo muy a futuro, hay posibilidades, se alcanza. También estos tendones que se terminan engrosando, si se los hierve excesivamente, incluso en un tono adulto, es posible consumirlos. Entonces, nos dio un ejemplo, que son los cartílagos, y lo mismo se va a aplicar para los tendones. Así como esto se llama alimento, esto también se va a llamar alimento. Así justificó el Rabbi Yohanan y defendió su postura. Dijo el Rabbi Abin, que azalta le cambió el Rabbi Abu. Cuando te presentes delante del Hajam del Rabbi Abu, Ramere, pregúntale la contradicción. Mi amar Rabbi Yohanan, ¿es posible que el Rabbi Yohanan haya permitido y haya dicho que nosotros sumamos y alistamos personas en la ofrenda de Pesach, incluso para consumir de estos tendones? Alma Batarashtas, quiere decir que el Rabbi Yohanan toma el hoy y ahora que es posible consumirlos y no mira a futuro. Pregúntale esto. Veamos ahí, mira Resh Lakish al Rabbi Yohanan. Si ya encontramos en el tratado de Julín que le planteó Resh Lakish al Rabbi Yohanan el siguiente cuestionamiento. Or Arosh Shel Egel Arach, Mau Sheyetameh. El cuero de un ternerito lactante. El ternerito recién nacido tiene una piel muy suave y finita. Y es perfectamente posible consumirla conjuntamente con la cabeza del animal. Si uno hierve la cabeza para comerla, se puede perfectamente consumir con el cuero que la rodea porque es muy finito. La pregunta es, ¿alimentos son susceptibles a la impureza? ¿Se pueden contagiar de impureza? Un cuero en bruto, sin trabajar en absoluto y todavía adherido al cuerpo del animal, no es apto para ningún uso, no es una herramienta, no recibe impureza. La pregunta que le hizo Resh Lakish al Rabbi Yohanan es la siguiente: ya que es posible consumir el cuero de la cabeza de un ternerito lactante conjuntamente con la carne porque es muy blandito, ¿va a impurificarse también esta piel o no se impurificaría? De Amaro le contestó el Rabbi Yohanan en Metamé: no impurifica. ¿Por qué no impurifica? Porque yo no me fijo en el hoy y ahora, que es un ternerito recién nacido y tiene piel blanda y finita. No, yo tengo que evaluarlo en su estado adulto. En su estado adulto, la piel esa se engrosa, se hace dura y no existe consumirla. Por lo tanto, no es considerado alimento. No me fijo en el ahora, me fijo a futuro. Alma, matar basofas, vemos que el Rabbi Yohanan entonces se fija a futuro. ¿Y cómo es que aquí él lo consideró alimento porque me fijo en el hoy y ahora? Así pregúntale. Amarle le dijo aparentemente cuando se presentó delante del Rabbi Abu, le dijo: derrámale jaja, quien te planteó esta contradicción, la Hashekimhe. No se fijó ni siquiera qué es lo que está moliendo. Si está moliendo trigo o está moliendo desperdicio y basura.
Es decir, en una expresión común en aquella época, quien te preguntó no fue meticuloso y no observó lo que estaba preguntando como corresponde. Ya ahí, en el tratado mismo de Julín, Rabbi Yohanan se retractó de lo que dijo y aceptó las palabras de Resh Lakish. De amarle y le dijo, alta kniteni, no te enojes y no me ataques con esta determinación que yo te he dicho. La Mishnah del tratado de ahí de Julín, que dijo que ese cuero se llama alimento, ya le contestó Rabbi Yohanan y le dijo, eso es una opinión aislada. No es opinión de los Jajamim. No me sigas insistiendo con esa Mishnah, ya que esa Mishnah no es halajá, no es la determinación de la gran mayoría, es una opinión aislada que sostiene así. Los Jajamim sostienen que no se llama alimento. Quiere decir que el Yohanan originalmente sí consideraba alimento. Se fijaba en el hoy y ahora. Como dijo ahí la Mishnah en el tratado de Julín, que se llamaba alimento. Pero al final, el Yohanan se volcó a la postura de Resh Lakish y dijo, eso es una opinión aislada. Yo no me fijo en el hoy y ahora, me fijo en el futuro. En el futuro no va a ser comestible, no es alimento. También aquí, el Yohanan está de acuerdo con él y nos dice que estos tendones ahora son blanditos, no se van a llamar alimento. Esto era el pensamiento inicial que tenía el Yohanan. Luego el Yohanan se retractó y aceptó las palabras de Resh Lakish, que esto no se va a considerar alimento y no vamos a alistar personas para el consumo del Pesaj en estas partes del animal. Ahora bien, una vez que ya terminamos de determinar y decidir cuáles son las partes consumibles de la ofrenda de Pesaj, la Mishnah avanza con otra parte más y nos dice así, Matnitin, ahora va a analizar propiamente dicho la prohibición de no romper huesos de la ofrenda de Pesaj, que la nombramos 2 clases atrás y en la anterior también. Hasta ahora, que parte un hueso en una ofrenda de Pesaj que está en condiciones y pura como corresponde de acuerdo a la Torah, haré de lo que arbaim. Dios lo permita, le corresponde recibir latigazos hasta 40 latigazos, ya que está transgrediendo una prohibición de la Torah, obviamente con previa advertencia. Bien, y vamos a decir concientización de la prohibición, se le aplicaría también los latigazos. Ahora, motir, bataor, pero quien hace sobrar de la carne de una ofrenda de Pesaj, incluso pura, que obviamente está en una falta de la Torah, ve a llover también, y quien rompe un hueso de una ofrenda de Pesaj que se impurificó, él o no que tarbaim, ahí no va a recibir latigazos, lo que nos indicaría en otras palabras que no estaría en una infracción de la Torah, que también vamos a tener que analizarlo en la Gemara. ¿Por qué no había aquí prohibición de la Torah? Dice la Gemara, entiendo perfectamente por qué. Si a una persona le sobró carne de la ofrenda de Pesaj, incluso un Pesaj puro, que estaba alto para el consumo y debería ser consumido, y no lo consumió ni sobró hasta la mañana, entiendo ahí perfectamente por qué no se le va a dar latigazos, a pesar de pasar por una prohibición de la Torah, de Tania. Como tenemos estudiado en aquella fuente externa tan famosa, Loto tiro mi menú ad boker. Dijo la Torah que no sobre de él hasta la mañana. Que no tarde mi menú ad boker y lo que sobra hasta la mañana debe ser incinerado. Vino la Torah y nos agregó un precepto activo para solucionar la prohibición. No debe sobrar hasta la mañana. De haber sobrado, hay una solución. Incinérenlo. Lomar, para enseñarnos, que no va a recibir latigazos. La Torah aquí optó por otra corrección de la prohibición. No que reciba latigazos quien la transgredió, sino que él procure que sea incinerado. Libre viuda. Así son las palabras de interpretación que le dio el viuda a este pasuk. Entonces, de acuerdo al viuda, se entiende perfectamente por qué no recibe latigazos. El Jacob dijo, no ese es el motivo. Estoy de acuerdo que no hay latigazos, pero no por ese argumento. En la misión de Belav Shemo Maaseh, sino porque es una transgresión que la persona pasó de manera pasiva. No tuvo que hacer una acción. La Torá penaliza con latigazos a quien haya hecho una acción
contraria a la Torá. Él obró activamente contra la Torá. Ahí es que uno recibe latigazos. En esta situación, el hombre no obró activamente, se quedó pasivo, no consumió. Transgredir de manera pasiva, sin acción, no hay latigazos. Por ese motivo es que aquí no va a recibir latigazos, dijo Rabbi Jacob. Entonces, con respecto a lo que dijo la Mishnah nuevamente, quien hace sobrar de la ofrenda de Pesaj no recibe latigazo por más que pasó por la prohibición de la Torá, es comprensible. Hasta tengo dos explicaciones justificativas por qué no. O porque se soluciona con la incineración, o porque no hubo una acción activa contra lo que dijo la Torá. La soberbia también me darán. Pero ¿por qué quien rompe huesos de la ofrenda de Pesaj que estaba impura, no hay latigazos? La Torá prohibió romper huesos de la ofrenda de Pesaj. Ya marcará. Porque dijo el Pasuk, un hueso no van a romper de él. ¿Cuál es la creación de él? Bo, va a caer, velo va a pasar. De él, de la ofrenda de Pesaj, en óptimas condiciones. Sobre esa, en él, es que está la prohibición de romper huesos. No está en óptimas condiciones, se había hecho pesurá, quedó desacreditada, no está la prohibición. Y por eso la Mishnah dijo que no va a recibir latigazos.